Bien, buenos días tengan todos y todas. Nos agrada mucho iniciar los festejos del cuarto aniversario de la Universidad José Martí de Latinoamérica Campus Mérida, precisamente con una actividad semipresencial en un aula que tiene un gran simbolismo para la universidad, no solo de Campus Mérida, sino en general para la Universidad de Martí, que es en el aula Armando Hart Dávalos, que como saben es el impulsor de la idea de haber instaurado este tipo de universidad en la República Mexicana. Queremos, por lo tanto, dedicar esta jornada que iniciamos la mañana de hoy a la memoria del doctor Armando Hart Dávalos. Lo otro que queremos destacar es que es nuestra primera actividad semipresencial, le hemos dicho híbrida, y lo es porque en esta ocasión pues nos están viendo en las redes personas a las que invitamos, pero también invitamos a un grupo de especialistas que están presentes precisamente por el tema y la figura que nos acompaña en la mañana de hoy. Me voy a permitir presentar primero a la ponente y enseguida a los invitados especiales. La ponente de la mañana de hoy, con la que abrimos la ceremonia del cuarto aniversario de la Universidad José Martí, es la doctora Luisa Cardosa de Melo, una entrañable amiga de nosotros, de Yucatán. Ella ha estado aquí en otras ocasiones en un proyecto en el oriente del estado de Yucatán, cuando trabajábamos juntos, seguimos trabajando, pero en otra institución, con el doctor Juan Marchena Fernández, que es el director del programa de posgrado en estudios amerindios en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. En aquella ocasión, la actividad de la doctora Cardoso pues, estuvo enfocada a temas fundamentalmente etnográficos. No obstante que ella, como en su currículo lo muestra y en su propia actividad profesional, pues ella es más inclinada al área arqueológica y en particular al área museográfica. Ella es museóloga del Museo de Huelva, en la provincia de Andalucía, en España, una ciudad muy cercana a Portugal y a la propia Sevilla, donde hay una colección muy interesante, nos comentaba ella, de artefactos y amerindios, cuya colección está a su cargo, ¿verdad? Ella es doctorada de la Universidad Pablo de Olavide, es discípula, como decíamos, del doctor Marchena Fernández, y también es de la Universidad Federal de Fluminense, en Río de Janeiro, donde desarrolla también actividades de sumo interés. Para nosotros de verdad representa un motivo de alegría que Lu, como el que le decimos cariñosamente a la doctora Cardoso, haya aceptado venir en las condiciones en las que la pandemia lo permite y hayamos podido hacer este evento que, si bien está transmitiéndose a las redes para todas las esferas universales donde se pueda captar, por lo menos tenemos certeza de que lo están captando en México y en España, por la conexión que hice previamente para esto, ¿verdad? Y tenemos en la sala, pues invitamos a 4 personas que son para nosotros de especial importancia por el tema que se va a exponer. En primer lugar, quisiera destacar la presencia del doctor Marcos Pol, arqueólogo, y es director es el jefe del programa de posgrado de investigación de la Facultad de Ciencias Antropológicas, que es mi alma mater. Agradecemos mucho su presencia. Y también está entre nosotros otro egresado de la facultad, el doctor Orlando Casares Contreras, quien es un extraordinario colaborador de esta universidad. Hace poco publicamos un libro de su autoría, junto con el doctor Gamboa, ¿verdad? Y otra autora, y es un extraordinario amigo, ¿verdad? Él es investigador del Museo Cantón. Museo Económico, el Centro INA. El Centro INA.
Y también nos acompaña el doctor Bernardo Sardine, que él sí es del museo, ¿verdad? Del Museo Cantón, que está aquí muy cerca del Palacio del Paseo de Montero. A su vez nos acompaña el doctor Carlos Gómez, que fue director del programa de Culturas Populares en Yucatán, un extraordinario investigador etnográfico, también colaborador muy cercano de la universidad y que, por cierto, mañana defiende su tesis, ¿no? Y entonces teníamos mucho interés en que el maestro Carlos estuviera con nosotros, porque el acercamiento que tiene la universidad en temas etnográficos pues, está dado por determinadas figuras específicas. Una de ellas es él, el otro es el maestro Kutz. Hay algunos profesores y alumnos que tienen un programa orientado a esa disciplina, ¿no? Y bien, pues sin mayores preámbulos, esta mañana vamos a hablar de una experiencia sui generis, a la vez una vez que dramática, que vivió en carne propia la doctora Luisa Cardoso de Melo, y la que quisiéramos que nos comparta, pues con imágenes y con todo lo que para ella significó la tragedia que vivió Brasil con motivo del incendio de su museo, y en la que ella tomó parte como para rescatar piezas de altísimo valor cultural. Pues sin mayores preámbulos, le cedo la palabra a Lu. Muchas gracias, Carlos. Gracias también a Finon y a todos de la Universidad José Martí por tenerme en condiciones tan difíciles, ¿no? Post pandemia, digamos así. Y para mí es un honor cuando recibí la invitación para hacer el primer evento de la celebración del 4º aniversario de la Universidad José Martí aquí en Mérida, ¿no? La última vez que coincidí con el profesor Carlos Bojorquez fue en Cuba precisamente, ¿no? Y hablamos mucho de una posible colaboración. También quiero agradecer a la presencia de especialistas. Creo que es un privilegio poder hablar de ese tema con ¿no? expertos en el área y compañeros también de museos aquí en Yucatán. Así que muchas gracias. Pues he querido traer imágenes porque creo que las imágenes muchas veces transmiten más, ¿no? que palabras. A ver si funciona. Carlos, un momentito. Sí. Creo que tengo que cerrar aquí. Sí. A ver si. ¿Quieres pasar aquí? No. Quizás. ¿Podemos? Con permiso. Sí. Pues. Como han visto, el título de la charla de hoy es Nuestra América y el Museo Nacional de Brasil, el cual analizo en el marco de lo que he llamado la arqueología de la destrucción, ¿no? El año pasado publiqué un artículo sobre el tema en el que explico un poco mejor, ¿no? ese marco analítico que permite hacer consideraciones también políticas del contexto, sobre todo de los últimos años en Latinoamérica, no solo en Brasil, sino que también en Latinoamérica. Y también me gustaría, el título de la charla ha sido inspirado por la obra Nuestra América, que este año cumple 130 años, ¿no? Desde su lanzamiento en el 1891, ¿no? Entonces es algo muy emblemático que también quería traer a colación. Y un año después, en 1892, es interesante pensar en esa conexión con el Museo Nacional. Fue cuando el Museo de Brasil, que hoy tiene 203 años, pasó a su sede actual. O sea, Nuestra América cumple 130 años y el Museo Nacional 129. Esta invitación también me parece muy simbólica. Yo acabo de terminar mi doctorado, algo que fue impactado no solo por el incendio del Museo Nacional, sino también por la pandemia. Y es muy simbólico porque estoy dando la primera charla sobre el doctorado, una vez terminado, en el sitio donde todo empezó.
Y de cierta forma todo empezó aquí en el 2014, ¿no? Cuando recibí también otra amable invitación del profesor Carlos Borges, que era rector en su momento de la Universidad de Oriente en Valladolid, para participar de un proyecto de antropología volcado con una colaboración con un trabajo comunitario junto a los estudiantes de las comunidades mayas vecinas del alrededor de Valladolid, ¿no? Y el proyecto Aldea Americana se realizó en el marco del tercer Festival de la Cultura Maya, que se enfocaba sobre todo en la arquitectura. Entonces hicimos un proyecto de representación de la vivienda, de las casas típicas de algunos de los pueblos originarios de Latinoamérica, como en el Perú, en los Andes, en Brasil, en la Amazonía, a la que estuve yo delante, también Los Tayrona, ¿no? En el Caribe y por supuesto la casa maya. Y fue una experiencia que tuvo una repercusión muy importante, no solo en mi vida profesional, pero también en mi vida personal. Eso hizo que yo, al empezar el doctorado, redireccionara todo el cambio de mi proyecto, que era ya enfocado en el suroeste de Amazonía, en la época colonial, en una frontera entre lo que es hoy Brasil y Bolivia, y lo rearticulara para que fuera sobre todo un proyecto volcado hacia la comunidad. O sea, la experiencia aquí de México me hizo ver la importancia de estar siempre en contacto, de hacer algo no solo para la comunidad, sino que con la comunidad y desde la comunidad. Entonces, ese es el tema de mi doctorado. Ese fuerte es una fortaleza de época de finales del siglo XVIII, construida durante la presencia portuguesa en Brasil, lo que era la América portuguesa, y se llama Fuerte Príncipe da Beira. Y hoy día ese fuerte se construyó sobre todo con mano de obra esclavizada enviada desde África y también de las poblaciones indígenas de la región. Y hoy día ahí vive una comunidad cimarrona, ¿no? Una comunidad descendiente de los africanos y de los indígenas de la región del río Guaporé, que es un afluente del río Amazonas. Y esa comunidad lleva años luchando por la demarcación de su territorio, en un contexto de disputa con el ejército que tiene un pelotón de frontera, ¿no? Como aquí, justo al lado de la fortaleza, mientras que la comunidad está aquí. Entonces, debido a ese conflicto con el ejército, la comunidad tiene muchas dificultades de seguir y de practicar su modo de vida y también de disfrutar de sus derechos territoriales. Entonces, lo que hice cuando visité la región, me di cuenta de que el fuerte había sido excavado excavado en el 2010, y desde entonces todo el material arqueológico estaba bajo custodia del ejército, que no lo guardaba de cualquier forma en un depósito, nada acondicionado, justo al lado de la fortaleza. Y eran más de 23.000 fragmentos de todo tipo de cultura materiales, un material interesantísimo. Y entonces mi doctorado empezó con un proyecto de rescate arqueológico para rescatar ese material, o sea, limpiar ese material, recatalogar ese material, recontextualizar ese material y estudiarlo, ¿no? Y ese trabajo lo desarrollé junto a varios integrantes voluntarios de la comunidad. La comunidad es muy conectada con su memoria, con su pasado, y le da mucho valor a ese material. Y ese fue el trabajo que hicimos. También hicimos lo que llamamos paseos por la región para identificar estructuras arqueológicas de la vecindad, que hay muchísimo, y hicimos un trabajo de colaboración, un trabajo de arqueología verdaderamente comunitaria con los quilombolas, ¿no? Con los cimarrones. Ese material lo trasladé yo misma, cerca de una muestra de cerca de 10.000 fragmentos, lo trasladé para estudiar en el Museo Nacional de Río de Janeiro en el 2018. Y ese material pues lo llevamos en avión, ya limpio, para estudiarlo, para analizarlo y para luego devolver a la comunidad, ¿no? Yo estaba realizando en ese entonces una estancia como investigadora en el Museo Nacional, en el departamento de arqueología. Y 6 meses estuve yo investigando diariamente ese material,
y hasta finales de agosto, ¿no? Y como ustedes saben, el 2 de septiembre, 3 días después de que me hubiera vuelto a España, con el material todavía ahí, hubo un incendio en el Museo Nacional que destruyó todo. Eso, yo me acuerdo muy bien ese día, mi padre me llamó a las 3 de la mañana, yo pensaba que había pasado algo, una tragedia en la familia, porque ¿no? Las llamadas de madrugada no suelen traer buenas noticias, y él me dijo, hija, tengo que enseñarte la cámara porque no me lo vas a creer si no lo ves. Y él grababa la tele mientras me enseñaba el Museo Nacional. Y la verdad es que fue un momento de luto nacional, ¿no? En un laboratorio donde teníamos laboratorio de arqueología histórica, quedó así, o sea, eran 3 plantas, una planta, todo se desmoronó, y aquí quedó los restos de la colección arqueológica de la comunidad cimarrona del Fuerte Príncipe de Aveira. Eso es ya una vez cuando empezamos a limpiar la zona. Y yo tenía que irme 2 días después de eso a una estancia en los Estados Unidos, y la sensación también de impotencia pues no ayudó, ¿no? Entonces, cuando yo escribo y cuando hablo del Museo Nacional, yo hablo siempre me gusta hablar de la arqueología de la destrucción, de enmarcarlo en la arqueología de la destrucción, ¿no? De una guerra cultural, del contenido simbólico, de destruir el patrimonio, el pasado de toda una sociedad, ¿no? Y aquí os traigo, eso está publicado en el artículo ese reciente, otros casos de destrucción, ¿no? Muy emblemáticos, como el primero que ven aquí, es el incendio de la biblioteca de Sarajevo durante la guerra de Bosnia en el 97. Aquí ya, adentrando el siglo XXI, tienen la destrucción de los budas de Bamiyan por el Talibán en el 2001. Aquí abajo tienen un ejemplo del saqueo del Museo de Irak durante la invasión norteamericana en el 2003. Y aquí, más recientemente, en el 2016, la destrucción de Palmira en Siria por el extremismo del Estado Islámico, ¿no? Y esos son la pérdida que supone ese tipo de destrucción es una violencia, no solo epistémica, pero también física. Y para prevenir este tipo de destrucciones, en realidad la UNESCO lleva desde los años 50, ¿no? Intentando hacer convenciones para la protección de los bienes culturales en el caso de conflicto armado, ¿no? Y por ejemplo, en el 52, en el 54 lo traigo aquí, la UNESCO determina que el daño a la propiedad cultural de cualquier pueblo significa el daño al patrimonio cultural de toda la humanidad, ¿no? En ese contexto, 20 años después, surge la noción de patrimonio mundial precisamente para intentar proteger a esos sitios, ¿no? En el 72, y la UNESCO también dice que el desaparecimiento de un bien cultural o natural significa el empobrecimiento irreversible del patrimonio de todos los pueblos del mundo, ¿no? Y eso fue lo que pasó con el Museo Nacional. Y ahora os voy a enseñar, ¿no? Más detalles de esa tragedia. Lo que pasó en el Museo Nacional también fue muy simbólico en Brasil, porque fue un tipo de preámbulo a lo que estaba por venir, ¿no? Desde el 2016, el vuelco conservador que empezamos a vivir, el golpe y el impeachment de la presidenta Dilma, que había sido elegida democráticamente, se empieza una serie de gobiernos conservadores, y como ven, que piden la intervención militar, marcado por el negacionismo, por la anticiencia, de modo que el Museo Nacional fue el preludio de una política de destrucción también en Brasil, ¿no? El José Martí habla en Nuestra América del tigre de afuera, cuando quiere hablar del imperialismo norteamericano, ¿no? Y de cómo daña a nuestra América, pero también habla del tigre de adentro, ¿no? Y este es nuestro tigre de adentro, que empezó hace 4 años, y el Museo Nacional es un evento muy simbólico del proyecto de destrucción en curso en el país. Esa foto es de hace 6 días, para que tengan una idea
con un niño fardado de ejército cargando un arma. Y esa política de destrucción es una política de destrucción verdadera de la cultura que perdió un ministerio desde que Bolsonaro fue elegido en el 2019. También la destrucción de la ciencia, ¿no? El Museo Nacional era la institución más antigua, científica más antigua del país, el museo más antiguo del país, tenía 203 años. Y entonces, actualmente hay toda una política de desinversión en la ciencia, en las becas, y también una política no solo negacionista, sino anticiencia, ¿no? Que se ha traducido en cómo manejar el COVID en nuestro país. También la política de la destrucción ambiental. Desde 2019, la deforestación y las quemadas han alcanzado récords históricos. Los pueblos indígenas también han sido uno de los más afectados, no solo por la pandemia, sino también por la política de flexibilización ambiental, por la invasión de tierra y por la matanza de líderes y activistas indígenas, que también han alcanzado cifras astronómicas. Hace un mes vimos en Brasil algo espectacular que hemos llamado la primavera indígena. ¿No? Debido a tantas leyes que querían facilitar la invasión y la explotación de minerio en las tierras indígenas, los indígenas se han organizado y se han ido a Brasilia para exigir la demarcación de sus tierras con la palabra de orden Brasil, tierra indígena. Y el manejo de la pandemia con una perspectiva desde la anticiencia y negacionista ha llevado a que Brasil también esta semana haya alcanzado la cifra de los 600.000 muertos, convirtiéndonos en el segundo país con más muertes en el mundo, en el planeta, cuando no somos de lejos el país con la mayor población. Aquí tienen algunas imágenes de cómo quedó el Museo Nacional justo después de apagar el incendio, 2 días después. Y aquí les traigo un poco de lo que se perdió, ¿no? El museo era, después del Museo de México de Antropología, el segundo más grande de Latinoamérica. Tenía una colección precolombina muy importante de pueblos originarios de Latinoamérica, sobre todo de la región andina, como la cultura chimú, los moche, los inca y también momias procedentes de Chile. Tenía la colección de egiptología más grande de nuestro continente. Ese que traigo aquí es un ejemplo de un sarcófago de Shamo Ensú, que se perdió y bueno, se reencontró después, ya contaré la historia, y fue un regalo obtenido en el siglo XVIII y se guardaba, nunca se había abierto, se guardaba en el Museo Nacional. También tenía una importantísima colección de arqueología. Ese, por ejemplo, es el cráneo de Luzía, era el cráneo más antiguo como testigo de la presencia humana en el territorio nacional. Ese cráneo era de 12.000 años y había replanteado todas las teorías de población de esa parte de América. También tenía una colección muy importante de etnología africana y afro-brasileña, con más de 150.000 piezas que habían sido regaladas y adquiridas en África durante los más de 300 años que duró la esclavitud, ¿no? Recordando que Brasil fue el último país del continente a abolir la esclavitud africana. Y también, quizás de las mayores lástimas, es la colección de etnología indígena, que era la mayor del país. Esa colección contenía artefactos y la cultura material de pueblos que ya no existen. Entonces estamos hablando de la doble extinción, ¿no? Cómo extinguir a un pueblo por segunda vez. Y también tenía, por ejemplo, registros de lenguas que ya no se hablan. Tenía registros de grupos indígenas que ya no están donde están. Y también esa colección era usada por muchos pueblos en la actualidad para rescatar su pasado y su memoria.
Pero bueno, para tener siempre un tono positivo y de esperanza, ¿no? Al final de nuestra plática, el Museo Nacional vive. Y de hecho llevamos 2 años haciendo todo tipo de actividades e iniciativas para devolverle la vida al Museo Nacional. Y en ese sentido, yo personalmente, como he estado lejos los primeros meses, tuve la oportunidad de organizar una campaña de donación de libros en colaboración con la universidad, con la Biblioteca de Antropología de la Universidad de Harvard, y conseguimos recaudar 500 libros sobre los pueblos originarios de Latinoamérica. Y eso fue principalmente donación de los estudiantes, donación de los profesores, a quienes pedía a cada uno que escribieran una dedicación al Museo Nacional. También fue posible hacer una conferencia en Harvard. Hay cada año una conferencia de Harvard y MIT, que es como el evento más importante en Estados Unidos para temas brasileños, ¿no? Y conseguí organizar un panel sobre la memoria y el papel de la memoria para la construcción del futuro. Y entonces ahí invité al curador de las colecciones etnológicas del Museo Nacional para hablar del impacto de esa pérdida. También invité a una importante líder indígena que era candidata a vicepresidenta de Brasil durante la carrera electoral en la que ganó Bolsonaro, lamentablemente. Y fue un panel muy interesante. Ella daba la perspectiva de los indígenas sobre el incendio. Y lo que es muy interesante, la perspectiva indígena, por lo menos de los indígenas de Brasil, acerca del incendio, es que al mismo tiempo que el incendio destruye, el incendio también hace renacer. Y esa es la idea que estamos intentando aplicar en el Museo Nacional, que el museo renazca de las cenizas y hacer quizás un nuevo Museo Nacional. Eso también es una oportunidad única para replantear la forma colonial de hacer nuestros museos. ¿Quién cuenta lo que se expone? ¿No? De mano de quién, a ojos de quién y por quién. Y entonces las colecciones etnológicas se han empezado a reconstruir y se ha pedido a los diferentes pueblos indígenas de Brasil, que fíjense, hay más de 300 etnias indígenas en Brasil, y se les ha pedido que donen lo que ellos quieran exponer de su propia cultura y de la forma que ellos cuenten, no de la forma como se coleccionó todo eso en el siglo XIX con una visión completamente desactualizada. Por otro lado, también hubo la campaña de rescate en la que eso sí pudo participar. Volé a Brasil para estar al frente de un grupo de investigadores y voluntarios, estudiantes voluntarios. La gran parte éramos todos voluntarios. Yo no tenía vínculo con el Museo Nacional, pero mi vínculo con el Museo Nacional ahora es para siempre. Y organizamos esa campaña y fue un trabajo de verdadera arqueología, por eso también llamo arqueología de la destrucción. Teníamos que excavar las ruinas del museo y pasar por el tamizar los sedimentos para ver qué encontrábamos, porque las cenizas se formaban capas de concreción y teníamos que como hacer así para redescubrir y reencontrar el material. Y aquí les traigo un ejemplo de cómo se encontraba el material rescatado. En esa caja pueden fijarse, yo estaba excavando la zona donde pensábamos que se había caído la colección que yo dominaba, que cada uno se encargó de una zona, y como yo había estudiado ya toda mi colección, sabía más fácil identificarla. Pero yo me encontraba, además de material personal, como libros y apuntes, clavos del propio Museo Nacional, de las estructuras, huesos, o sea, había colecciones mezcladas, y un buen ejemplo es estatuillas de Osiris, de la colección de egiptología, estaba mezclada con mi material del Fuerte Príncipe de Abella. Entonces hicimos un verdadero trabajo de curaduría, de triaje, de arqueología mismo, de separación de materiales. Aquí es un ejemplo de cómo estaban los vidrios del Museo Nacional. Encontrábamos trozos de cristal completamente fundidos. Entonces toda la colección de vidrio de mi colección fue la que más se perdió, del Fuerte Príncipe de Abella. Aquí están algunas losas europeas que también formaban parte de la colección.
se dañaron bastante. Pero bueno, a pesar de todas esas limitaciones y dificultades, ha sido posible rescatar el 50% de la colección del Fuerte Príncipe de Aveira. Y fue de ahí que el Museo Nacional también ayudó a inspirar la continuidad, la segunda parte de mi doctorado, que yo le he dado el nombre de Por un Museo do Forte Vivo, ¿no? En diálogo con la noción de el Museo Nacional Vive, porque la comunidad cimarrona de Amazonía con la que he trabajado, ellos tienen un museo, el museo que hay en el fuerte pertenece al ejército. Y ellos no pueden entrar, muchas veces tienen la entrada prohibida en ese museo. Y el museo del fuerte hace el papel opuesto, ¿no? Ustedes que saben de un museo que es no nada democrático, no integrado al público, no abierto a la sociedad local. Entonces, a la hora de devolver ese material, esa es la devolución del material. También en un contexto de pandemia, eso fue en junio, entonces todo muy, muy complicado, tuve que esperar mucho para poder visitar a la comunidad. Hicimos reuniones con la dirección de la Asociación Cimarrona. Ese material se devolvió contextualizado, no se devolvió como restos, se devolvió como artefactos que cuentan una nueva historia. ¿Y qué nuevo episodio es ese? Pues cómo esos artefactos ahora se enlazan con la historia de la pérdida del Museo Nacional de Brasil, ¿no? Le das un nuevo sentido, ¿no? Le resignifica ese material. Y hice ese banner, ¿no? ese cartel bastante grande como para exponer, no solo en el Museo del Fuerte, pero también para dar, regalé a la comunidad ese material. También le regalé a la comunidad todos los libros usados en mi investigación sobre el fuerte. Muchos de ellos eran obras difíciles de adquirir, sobre todo en esa región, para que ellos mismos sean aquellos que puedan estudiar y darle continuidad al estudio del material. El proyecto por un Museo do Forte Vivo también incluyó un trabajo con la comunidad de estudiantes, muy similar a lo que hicimos aquí en Balantún, con los estudiantes de la comunidad cimarrona y de secundaria, ¿no? Que tienen desde 11 hasta 14 años. Y lo que hice, una forma de también contarles la historia y también compartir los resultados de mi investigación a la comunidad, fue hacer pequeñas, lo que llamamos ahí apostilas, como pequeños manuales, como anexos que se incluyen a los libros, como ejercicios en los que incluí cartografía histórica para que ellos conocieran. Hablamos de la cuestión de la patrimonialización. Por ejemplo, en geografía hablamos de la patrimonialización del fuerte, porque el fuerte actualmente es candidato a Patrimonio de la Humanidad. En lengua portuguesa hablamos del incendio del Museo Nacional y de cómo se consiguió recuperar el 50% de la colección, de su colección, ¿no? Arqueológica. Y finalmente, en el último, lo que llamamos el noveno año, el noveno año, el que tiene para los alumnos de 14 años, en la disciplina de historia, hablé un poco de la presencia indígena y africana a través de los artefactos. Y entonces fue un trabajo extremadamente exitoso en colaboración con los profesores de la escuela local, y una forma de trabajar también la temática de nuestras investigaciones, que muchas veces tenemos la impresión de que lo hacemos y que cómo devolvemos a la comunidad. Fue una forma de hacerlo también de forma transversal e interdisciplinar, o sea, desde artes, geografía, lengua e historia, y también de diferentes edades. Y los padres también, fue una forma de llegar a los padres, porque los padres tenían que autorizar el uso de los datos de esos ejercicios que luego me lo devolvían. Y fue una forma también de llegar a más grupos de la comunidad. Y finalmente, con todas las donaciones que se hizo y también con el cartel, la idea es que la comunidad tenga su propio museo comunitario. Y al hablar de eso en las reuniones con la comunidad, les ha parecido interesantísimo que ellos tengan su propio centro de interpretación, que no tenga nada que ver con el ejército
y que también sea una forma de que ellos cuenten su propia historia, ellos compartan su propia memoria. Y efectivamente en estos momentos se está construyendo un centro para la asociación comunitaria y la idea de la comunidad ahora es hacer en uno de los espacios su centro de interpretación comunitaria. Entonces, de cierta forma es lo que yo digo, ese es un trabajo totalmente hecho por la comunidad, pero sí es verdad que me gusta pensar que yo contribuí a echar una pequeña semilla para que luego florezca y veamos si de verdad consigue que se florezca la idea de ese museo comunitario. Y eso es todo lo que me gustaría compartir con ustedes hoy. Gracias. No sé si entre los presentes hay alguna pregunta para que pudiéramos tratar de dialogar un poco con la doctora de Pelo. Abierta el foro. Adelante, Carlos. ¿El incendio fue accidental o fue providencial? El incendio fue accidental. El incendio, hubo una pericia. ¿Generó por X causa? Parece que fue un cortocircuito. Sin embargo, los que trabajábamos en el museo a diario sabíamos las condiciones de precariedad del museo. El museo desde el 2016, desde el vuelco conservador, dejó de recibir inversiones del gobierno prácticamente y recibía, luego lo comentan como de forma muy irónica, el dinero destinado a los gastos para lavar los coches de los diputados era mayor que el presupuesto anual del Museo Nacional, asignado al Museo Nacional. Entonces estábamos trabajando en condiciones muy precarias. Había días que no había agua, que teníamos que dejar de trabajar y irnos. Había días que yo me quedaba hasta las últimas a trabajar ahí. El incendio fue un domingo a las 7 de la noche. Y yo pensaba, yo podía haber estado ahí, en realidad casi que me hubiera gustado porque haberlo visto, haber llamado. Pero por suerte el museo estaba cerrado al público y no hubo daños, pérdidas humanas, ¿no? Pero cuando salíamos de trabajar, después de un día entero de trabajo, yo recuerdo, era tan precaria las instalaciones eléctricas que yo desenchufaba todo de la sala para no dejar nada encendido que no pudiera ser causante de algún accidente. Y al final, casi que es lo que en Brasil se dice mucho, una tragedia anunciada. Pero las tragedias anunciadas en realidad esconden la negligencia del poder público en salvaguardar un bien tan importante, ¿no? Como una institución que de por sí ya era patrimonio nacional. El Museo Nacional del Palacio que han visto de San Cristóbal fue la primera residencia de la familia real portuguesa cuando se trasladaron a Brasil en 1808. Entonces también era uno de los edificios más antiguos de Río de Janeiro. Adelante, doctor Marcos. Sí, antes que nada, felicidades por la plática, por la conferencia. Bueno, hay un dicho, que creo que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Algo así parecido, ¿no? Algo así más o menos. Ahora se comentaba de que hay como que hay una oportunidad de replantear la idea de lo que es un museo, ¿no? Conocido por quién, para quién, hacia quién, etcétera, ¿no? Mi pregunta es, antes de este lamentable suceso, ¿cómo era visto el museo en general? Ahora pensamos que a lo mejor hay una oportunidad de democratizar más, ¿no? la presencia, la existencia, ¿no? Y esto va también con la idea de la democratización del conocimiento. Hace rato platicamos con Rolando sobre los aparentes redescubrimientos que se están dando en Yucatán con la hora del Tren Maya. Y decíamos, bueno, pues que todo eso se sabe desde hace mucho, pero la gente no lo conoce. Y comentaba, la gente no lee. Pero yo creo que no es solamente una cuestión de que la gente no lea. Yo creo que tiene que ver algo sobre eso, como democratizar el conocimiento, de que no se quede únicamente con los especialistas. No sé si podrían comentarnos sobre eso, si antes, si ahorita se puede realmente pensar en ello, en democratizar esto, la presencia de los museos, el conocimiento de la historia, cambiará a lo mejor la participación de las comunidades, de los pueblos indígenas. Sí, perdón, ¿cómo te llamabas? Marcos. Marcos, muchas gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Pues sí,
El Museo Nacional, el origen de, yo creo que de forma general podemos decir eso, el origen de nuestros museos nacionales en Latinoamérica son bastante coloniales, ¿no? Bastante con un origen coleccionista, ¿no? En los siglos XVIII, XIX, que se basaba sobre todo en acumular y en exponer un poco también lo exótico de las sociedades, ¿no? Que no eran las sociedades occidentales, ¿no? Una cierta mezcla de exotismo con coleccionismo occidental y europeizante. Entonces, eso es algo que definitivamente tenemos que cambiar desde Latinoamérica, ¿no? Y la cuestión de la democratización de los museos, es verdad que, ¿no? Ese es una de las metas ahora de los nuevos museos de la modernidad, ¿verdad? Según el ICOMOS, la labor de democratización. Sin embargo, yo en mi tesis hablo mucho de eso en el capítulo final y eso es un tema interesante para platicar, creo yo. Los teóricos de la colonialidad, de la decolonialidad, ¿no? Como Aníbal Quijano, algunos son pensadores aquí de Latinoamérica, Walter Mignolo, que hablan de la importancia de decolonizar nuestros museos, ¿no? Hablan de quizás más importante que democratizar, que también es que los museos sean un espacio para la reconstitución de los pueblos originarios. Que es un momento de que ellos sean los que cuentan su versión de la historia, o otras versiones de la historia posible que no sea la típica de la línea del tiempo, ¿no? Y yo creo que eso es una forma muy interesante de pensar, de cómo los artefactos pueden tener una función adicional, además de democratizar el conocimiento, pero también de reconstruir el presente y el futuro de los pueblos indígenas. Y eso a mí me gusta pensar también en ese punto. Y otra cosa que se está intentando hacer ahora con las colecciones etnológicas, porque claro, muchas cosas se han recuperado. La momia se ha recuperado y el arqueólogo, que es un compañero que lo excavó, dijo, yo he sido, porque claro, se abrió el sarcófago, y él dijo, yo he sido el primero en verlo durante cuántos millares de años, ¿no? Se ha recuperado también parcialmente el cráneo de Lucía, o sea, se están recuperando partes del material, por suerte, pero una de las cosas que quieren hacer es la repatriación digital, que es hacer acuerdos con varios museos en el mundo que tienen colecciones de Brasil, sobre todo de los pueblos originarios, y hacer alguna forma de compartir digitalmente el acceso libre a las colecciones y dar ese acceso también a las comunidades y hacer con que las comunidades actualicen lo que se cuenta sobre ese material en el British Museum, por ejemplo. Y eso es un proyecto muy interesante, ¿no? Yo estaba ahí en Harvard y empezamos a hacer esas conversaciones en el Peabody Museum, que es uno de los museos más importantes de antropología de los Estados Unidos, y ahí tienen muchas colecciones de pueblos de Brasil, de pueblos indígenas, y esa es una idea de no solo compartir el acceso, sino preguntar a los propios indígenas si les parece que está bien lo que dice sobre sus propios artefactos y su propia cultura material. Y eso creo que es un camino interesante por explorar, ¿no? ¿Tuve otra pregunta? Sí, yo tengo, bueno, son de hecho dos preguntas. Entendiendo algo que efectivamente usted ya mencionó, y bueno, primeramente felicitarla por la conferencia y por toda esta visión que pues, no es siempre la misma por dentro, y qué bueno que se puedan ir rescatando. Yo la verdad pues, sí pensaba que era ya algo casi rescatable, o sea, para el mundo de los museos creo que esta noticia la lloramos aún desde la distancia y desde la lejanía. Entonces, bueno, son dos preguntas básicamente, pero que van englobadas en este sentido, entendiendo el museo que lamentablemente, sobre todo los museos nacionales, como instrumentos de poder ideológico, justamente de estos pasados colonialistas, ya bien estos teóricos han mencionado, especialmente los trabajos de Walter Mignolo. Para el caso de aquellas piezas que son recuperadas como parte de decomisos, que ya perdieron su contexto, o que también por alguna situación de negligencia en la que lamentablemente pues, algunas personas, investigadores, pues, no dejaron informes o algo y con el tiempo, pues al estar extraídas de fuera de su contexto, pues algo arqueológicamente pierden bastante
bastante información, los trabajos de rehabilitar estas colecciones pueden entrar dentro de esta categoría que acuña como arqueología de la destrucción, aunque no sea directamente por agentes como incendios, inundaciones, es decir, por cuestiones humanas. Esa es una. Y el otro, lamentablemente pues en el mundo hemos visto que haya habido mucho crecimiento de grupos anticiencia y generalmente se van contra los recintos que la alojan, mayormente museos de ciencia, museos antropológicos, y en este sentido, parte de esta violencia patrimonial al reducir presupuestos, ¿había algún tipo de exposiciones que hubieran habido últimamente que incitaban a cuestionar algún orden dado? Por ejemplo, sabemos que hay algunos museos en el mundo que de pronto empiezan, cuando se van a discutir algunas leyes, empiezan a hacer exposiciones que muestran la viabilidad o inviabilidad de algunas. Por ejemplo, los museos de la sexualidad en Europa en su momento fueron desafiando esas nuevas visiones, sobre todo de las diversidades sexuales, relacionales, etc. Sabemos que el museo es todo menos inocente. Entonces aquí mi pregunta es si había algún tipo de programa o exposiciones que ya estuvieran en esta sintonía, sobre todo con la administración del presidente Lula y la elegida posterior como sucesora Dilma Rousseff, que de alguna manera también hubieran como que creado estos focos rojos entre estos grupos conservadores. Esa es mi pregunta. Me pareciera que sí, pero pues obviamente por la distancia es difícil saberlo. Básicamente son esas dos. Muchísimas gracias. Perdón, ¿me permite? Orlando, pues dos preguntas complejas Sí, y perdón. muy interesantes que creo que daría para mucha conversación. Voy a intentar resumir, y también no daré una respuesta final, pero creo que se puede hablar más del tema. Voy a empezar por el final. Yo creo que en el Museo Nacional no dio tiempo de dialogar con los problemas de la sociedad cuando pasó el incendio. Creo que hubiera sido muy interesante y ahora me pregunto si lo hubieran hecho, porque al mismo tiempo era un museo muy tradicional. Era un museo con pocas exhibiciones, como exhibiciones permanentes, y que sí hay una sesión que estaban organizando una exposición que en realidad salvó gran parte de las colecciones etnológicas de los indígenas. Había una exposición que se llamaba Los primeros brasileños, que estaba en Brasilia con parte de la colección del Museo Nacional de los artefactos indígenas que tenemos en el museo. Y gracias a que había una exposición itinerante llamada Los primeros brasileños, que estaba fuera del Museo Nacional, toda esa colección quedó fuera, ¿no?, del saldo de pérdida del incendio. ¿Y por qué se hacía esa exposición? Esa exposición tiene mucho que ver con un problema que empezó a crecer muchísimo a partir del 2015, que fue el ataque y la violencia contra los pueblos indígenas de Brasil. La invasión de sus tierras, el desarrollismo, la política desarrollista que empezó en realidad desde la época de Dilma. Eso es una autocrítica que se hace desde los partidos de izquierda, porque es verdad que hubo muchas hidroeléctricas, muchos emprendimientos grandes en la Amazonía que tuvo un impacto gigante entre los pueblos indígenas de todo Brasil. Y entonces sí, había una exposición que era para poner en valor y para recordar quiénes eran realmente los primeros brasileños, ¿no? Y gracias a eso se salvó una parte importante de la colección de etnología, que fue la principal pérdida, porque ese material no se pudo recuperar. Es material de materiales predecibles, de madera, de hojas, de vegetación, de telas, de tejido. Eso no se pudo recuperar y se perdió definitivamente. Y sobre la cuestión de la contextualización del material de las colecciones que se rescataron en la campaña de rescate, eso es un problema grandísimo que tuvimos. Yo tuve eso en la colección que yo estaba a cargo, ¿no?, del Fuerte del Príncipe de Aveira, y la mayor parte no se podía recontextualizar, porque si no está siglado, si no se recupera la parte por completo, es muy difícil saber de qué se trata, ¿no?
Sobre todo considerando que en el Museo Nacional había como la mayor colección de restos vegetales de Brasil, había la mayor colección de mariposas, era también el museo natural de los más grandes de nuestro continente. Y las formas antiguas de recaudar, de recopilar información no eran tan exigentes a la hora de su registro, ¿verdad? Entonces muchas cosas se perdió o se descontextualizó. Y eso es un desafío que está por hacer. Yo, por suerte, en la colección, por mí, ¿no?, que yo estudié, yo 3 días antes del incendio había conseguido fotografiar el 99% de material. Entonces yo pude recontextualizar una parte y en mi tesis incluyo como un anexo un catálogo de más de 150 páginas de fotografía para devolverle a la comunidad científica y para también, además de la comunidad cimarrona, para aquel que quiera estudiar en el futuro, para aquel que quiera volver a revisar esa información y para aquel que quiera también intentar recontextualizar ese material. Pero es verdad que eso es uno de los muchos desafíos, ¿no?, de la campaña de rescate. Gracias. Hay una pregunta en el Zoom. No sé si la puedes ver. Sí, en el chat. Sí, en el chat del Zoom. Vale. Es de maestro Rafael Ibarra Contreras, lo leo, ¿no?, en voz alta. Vale, pues dice, bueno, felicidades por sus grandes esfuerzos que documentan desgracias, pero también la inteligencia y el talento para rescatar el tesoro cultural de la humanidad. A lo largo de su conferencia me surgió la inquietud por saber si existen mercados negros identificados que comercien con el saqueo de los tesoros museográficos. Bueno, gracias Rafael por la pregunta, y en el caso del Museo Nacional no tenemos constancia de que haya habido eso, porque desde un principio se ha puesto seguridad para que no hubiera ese tipo de casos, ¿no?, del mercado negro o de ese tipo de cosas. Pero lo que sí hubo fue algo, quizás lo opuesto, voy a decirlo así. Se han hecho muchas actividades de revitalización dentro de la campaña del Museo Nacional Vive. Por ejemplo, con la madera de los destrozos del incendio se han hecho instrumentos musicales y se han hecho conciertos ahí para recaudar fondos. Se han hecho, por ejemplo, pequeños recuerdos del Museo Nacional con la madera de los incendios, y de hecho yo llevé uno de esos a la comunidad cimarrona. Es un detalle muy simbólico, ¿no?, sobre todo considerando que eso es un palacio del principio del siglo XIX. Pero no, por suerte de momento no se sabe que haya ningún tipo de actividad como en ese sentido, pero sí es verdad que era muy difícil también saber, cuando rescatábamos el material arqueológico, qué era qué, o sea, qué se podía tirar, qué deberíamos guardar, porque había muchos destrozos de material constructivo del propio museo, clavos, y entonces ya no sé en el futuro qué se hará con ese material que se haya descartado, ¿no? ¿Hay otra pregunta aquí? ¿Hay otra pregunta? Ahora Vale. Saludos desde Venezuela. Pues igualmente, saludos a Venezuela. Muchas gracias por participar. ¿Algún otro compañero? Pues adelante, doctor. Muchas gracias por la charla. Es chocante tenerlo tan cerca, ¿no? En su momento lo lees, medio dimensiones un poco el asunto, pero nunca lo vives tan así, que alguien te platique de primera mano que ha estado ahí. Yo quería preguntar 3 cosas. Uno, ¿cuál fue la reacción de la comunidad que su colección haya estado en el museo y se haya destruido parcialmente, ¿no? Otro, ¿cómo está haciendo la reconstrucción cuál es el plan de reconstrucción del museo como tal? Y otra más, si hubo un cambio, si algo cambió respecto a las políticas públicas, a la protección del patrimonio, a los recursos asignados a museos, en el resto del grupo de museos del país. Muchas gracias. Pues el museo está ahora ya se acabó la campaña de rescate y ahora se ha pasado a la etapa de reconstrucción. Y hay un proyecto para que de reconstrucción para inaugurar el año que viene, en 2022,
que coincide con los 200 años de independencia de Brasil, una fecha simbólica, ¿no? Pero es posible también que los trabajos se alarguen hasta el 2025, porque es un trabajo muy grande y yo creo que hay todo un proyecto museístico para el Museo Nacional, que lo cambia bastante, pero también yo creo que hay una preocupación por mantener la fachada al ser un edificio histórico, ¿no? Y en estos momentos están con los trabajos de reconstrucción. Pero bueno, también es interesante pensar que el museo no es solo la reconstrucción del edificio, también es la reconstrucción de los acervos, de las colecciones, ¿no? Entonces están trabajando en esos dos frentes, digamos así. La reacción de la comunidad fue de verdadero luto. Nosotros lo dijimos y es la sensación predominante, porque el Museo Nacional está muy también impregnado en la memoria de los habitantes de Río de Janeiro. Era el museo donde todos hemos ido con la escuela en toda la vida. Era el museo que íbamos con las familias. Estaba en un parque en el centro en una zona muy céntrica de Río de Janeiro, que era un parque muy popular. La cuestión de la democratización, era un museo gratuito, era un museo en un parque popular donde muchos íbamos los fines de semana a pasar el día con nuestras familias, a hacer un picnic, a caminar, a pasear. Era una zona muy bonita, un parque muy verde. Entonces eso estaba muy conectado con la memoria de los cariocas, ¿no? De los que somos de Río de Janeiro. Y entonces la comunidad desde el mismo principio se involucró mucho en la recuperación del museo. Intentaron ir para rescatar muchos investigadores y también la sociedad que vivía cerca se metieron dentro para intentar rescatar piezas y sacaban cosas mientras estaba el incendio. Los bomberos no podían, no dejaban entrar, pero era una situación caótica también. Y luego las cenizas llegaron a varios otros barrios de Río de Janeiro y trozos de papel. Para que se hagan una idea, la biblioteca de antropología era la más grande del país. Se perdieron una cantidad de libros, por eso también estaba la campaña de donación de libros de antropología. Y entonces se encontraron como trozos de papel en todas las zonas de alrededor, y la gente les devolvía, o sea, todo eso era llevado de nuevo al museo. También se pidió, la Asociación de Amigos del Museo Nacional, que cada persona que tuviera fotos de visitas al museo lo llevaran para reconstruir la memoria de lo que era antes, de cómo era el museo antes, y la memoria de la gente, de cómo la gente vivía el museo. Y todo eso se hizo también. Y la sociedad muy siempre conectada. Y los pueblos indígenas también se pronunciaron muchísimo, porque ellos también fueron los que tuvieron también su propia memoria perdida, ¿no? Y muchos se pronunciaron y intentaron también colaborar para rescatar el material. Y para que se hagan una idea de ¿por qué analizo yo el Museo Nacional dentro del marco de la arqueología de la destrucción, ¿no? Hablando de nuestro tigre de adentro? Porque es una forma de la destrucción, o sea, la negligencia y el descaso de las políticas públicas. Eso es la peor consecuencia a la que puede llegar, ¿no? Un caso de una falta de una política de preservación del patrimonio, de preservación de la cultura, de inversión en la educación. Y para que se haga una idea, cuando los bomberos fueron a apagar el fuego, no había agua en los hidrantes, porque faltaba agua, porque, o sea, es una cuestión, un problema crónico de la situación de precariedad a la que nunca podía haberse llegado. Esa es y no ha habido, la verdad es que hasta ahora estamos esperando un cambio en la política pública. Uno de los mayores desafíos de la reconstrucción del Museo Nacional fue la falta de inversión pública. Se está haciendo en gran parte también con inversiones y donaciones de sectores privados, para que se haga una idea de lo difícil que es con la situación política actual del país, ¿no? Pero bueno, seguimos adelante. Creo que no es privativo de Brasil, o sea, es un problema, creo que América Latina. Sí. El bajo presupuesto al sector cultura es un factor muy fundamental para ese tipo de espacio, ¿no? No solo es Brasil, es América del México, por ejemplo. El presupuesto de los museos es raquítico, censurado, es falta de equidad.
Sí, Carlos, por eso pensaba yo que tenía tanto que ver hacer esa conexión del Museo Nacional con nuestra América, porque al fin y al cabo estamos, ¿no? Tenemos compartimos en Latinoamérica no solo un pasado ¿no? colonial, sino también los mismos problemas del presente, ¿no? Que son en gran parte derivados de ese pasado colonial. Bien, bueno, quisiera nada más mencionar que se encuentran en línea el maestro Zeus Mendoza del Museo del Cráter de Chicxulub, que es un colega que no pudo venir por el espacio que teníamos para personas, y también de la doctora Rocío Cortés, que es la directora de la Facultad de Antropología, que me dijo que también por el tema prefería que viniera el doctor Marcos para que era más. Y en general, bueno, yo creo que la conferencia ha sido ilustrativa en este tema tan complicado que es la preservación del patrimonio cultural. Creo que, no lo ha dicho Lu, pero creo que Brasil la va a tener difícil todavía. El gobierno de Brasil, del señor Bolsonaro, pues no es exactamente un gobierno interesado no solamente en la cultura, sino en la salud pública y en otros temas que tendremos que esperar un poquito que haya este cambio, ¿verdad? Pero lo que es ejemplar es el comportamiento de la sociedad civil brasileña que nos ha narrado Lu, incluido el sector de los pueblos originarios, ¿no? Creo que hay más preguntas, ¿no? En el chat. Sí, hay una pregunta de Jairo Meneses Robles, Sí. que pregunta que cómo participan las comunidades en la reconstrucción del Museo Nacional. Pues bueno, Jairo, gracias por tu pregunta y creo que lo comenté brevemente antes. Las comunidades indígenas están participando activamente de la reconstrucción, sobre todo de las colecciones etnológicas, ¿no? Donando, produciendo y recontando su historia a través de sus artefactos y de su propia cultura material, que están haciendo llegar ese material al Museo Nacional, a lo que va a ser el nuevo Museo Nacional. Así que gracias. Gracias. Gracias, ¿Hay Carlos. otra pregunta en el chat? ¿No hay otra? No. Hay como un comentario nada más, pero ya no es pregunta. No es una felicitación ahí. Bueno. Bien, pues de no haber más preguntas, ¿hubiera alguna otra? ¿Algún otro comentario? Bien, pues en aras de cumplir con las normas sanitarias y no permanecer tanto tiempo enclaustrados en un espacio breve, pues agradecerle a la doctora Cardoso de Melo esta extraordinaria exposición para abrir este festejo del 4º aniversario y desde luego a todos los presentes que fueron pues muy amables en tomarse el trabajo de venir con nosotros y compartir con la doctora de Melo y con todos nosotros y con los que están conectados el viernes continuaremos nuestras actividades con el doctor Muriente de la Universidad de Puerto Rico, que hablará sobre un tema que tiene que ver con la política actual del presidente John Biden con relación a la independencia de Puerto Rico, que sabemos que es una colonia, pero que es un tema muy actual y que están invitados todos los que están en las redes y todos los presentes para estar. Serán las 7 de la noche del viernes 15 y continuaremos con eso. Muchas gracias, Lu. Gracias, un placer. Gracias.